Sergio, vamos a tomar contacto con nuestra compañera Elena Carmelich desde Buenos Aires, que tiene una excelente entrevista. ¿Por qué? Porque hace tiempo atrás había un fondo que el Gobierno Nacional entregaba a distintos organismos para la lucha contra la trata de personas, que no es un dato menor. Este fondo parece que en el orden nacional se ha ido restringiendo o cortando. Por eso vamos a hablar de esto que es tan importante, que sea no solamente en proclama verbal, sino en acciones concretas, ¿no? Y para hablar de este tipo de luchas, estamos ya en contacto con Elena Carmelich. Hola Elena, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué pasó con este fondo? En principio, poneme en contexto la noticia. Bueno, mira, para eso tengo una especialista que ella es Carolina Barone, es la directora general de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires. Viene trabajando hace mucho el tema de trata, ya que es un delito federal, ella hace varios años que viene trabajando sobre esta temática. Y justamente ayer 23 de septiembre fue el Día Mundial contra la Explotación Sexual. Así que qué mejor que Carolina para que nos cuente qué es lo que pasó con eso y que después le vamos a preguntar también todas las actividades que se hicieron ayer 23 de septiembre. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Gracias a ustedes, ambas mujeres. Contanos un poquito qué es lo que aconteció en el día de ayer en materia de actividades y agenda, justamente para tener en memoria esta lucha tan importante. Bueno, el 23 de septiembre de cada año se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Mujeres, Niñas y Niños. Y es un día muy importante porque es Naciones Unidas que pone esta agenda a nivel mundial, pero tiene que ver con la fecha en la que se sancionó en Argentina en 1913, el 23 de septiembre de 1913, allá un siglo atrás, una ley que se conoce como la Ley Palacio, la Ley Nacional 9134, que fue la primera ley a nivel mundial que sancionaba este tipo de explotación contra mujeres, niñas y niños. Explotación sexual, que tiene que ver con una de las formas más aberrantes de violencia que se puede ejercer sobre esta población. Después de más de 100 años, el mundo conmemora esta fecha y en Argentina en particular es un día muy importante porque pusimos en agenda primero la visibilización, que esto existe, que a pesar que hayan pasado 100 años, la explotación sexual es la forma más cruel que tiene de manifestarse, la finalidad más cruel que tiene manifestarse la trata de personas. En el caso de América Latina y en Argentina, casi el 70% de las víctimas de trata en la región son con fines de explotación sexual y uno de los comportamientos que estamos viendo en el último año es que cada vez son más chiquitas, más niñas las víctimas de este tipo de delitos. En este contexto lo más importante es la prevención, la difusión, la concientización y por eso ayer hicimos 2 actividades en la ciudad de Buenos Aires y una tercera acción política también. La primera fue la difusión en el barrio de Recoleta, una muestra fotográfica con artistas que visibilizan este tipo de explotación y un conversatorio con todos los organismos de la Ciudad de Buenos Aires que participamos tanto en la prevención, en la persecución del delito, pero también en el rescate y en la asistencia a víctimas. Desde la Dirección de la Mujer contamos especialmente con una gerencia de trata de personas que nos encargamos de ir a los allanamientos, de rescatar a las víctimas y después también con un refugio donde las víctimas ingresan y tenemos que trabajar para su restitución y para que puedan volver a esa autonomía que alguien les sacó. Y por otro lado, a la tarde hicimos también en un barrio en el sur de la ciudad, en Piedrabuena, el barrio de Lugano, una obra de teatro dirigida por Sorbonelli, la directora de teatro, también para difundir con un conversatorio que invitamos a los vecinos del barrio. Así que en zona norte y zona sur de la ciudad de Buenos Aires pusimos este tema a la agenda, atravesado también por la política pública, que es fundamental. Fue difusión, fue visibilización, pero también contar sobre el trabajo que hacemos de la Dirección de la Mujer, que es el rescate, que es la asistencia dentro del refugio y es el acompañamiento una vez que salen del refugio. Y un tema también muy importante que ustedes seguramente han visto, papelitos pegados en la vía pública de oferta sexual. Esta ley viene desde 1913, venía a combatir el comercio sexual de las personas. Los volantes de oferta sexual son volantes que ofrecen este tipo de explotación. Nosotros desde la Dirección de la Mujer contamos con un buzón ahora virtual, pero también buzones físicos en las diferentes sedes comunales y comisarías donde se pueden poner estos papelitos y a través de esos papelitos nosotros lo que hacemos es judicializarlos, se inician las investigaciones preliminares y ya desde el 2014 a la fecha
174 causas penales por trata de personas fueron iniciadas a partir de estos papelitos, que a veces decimos, bueno, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, que no somos el Estado, para combatir este delito? Bueno, una de las formas que tenemos de hacer es aportar ese papelito, subirlo a buzón virtual, enviárnoslo por mail, y nosotros nos encargamos de hacer todo el proceso indelegable del Estado, que es la judicialización, para poder llegar efectivamente al rescate de esas mujeres que están siendo privadas de su libertad o siendo explotadas en diferentes privados, prostíbulos encubiertos, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero son políticas que también están replicadas en otras jurisdicciones del país. Bien. Carolina, te quería preguntar básicamente sobre el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata. El 9 de diciembre del año 2019 se reglamentó la ley del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que establece el destino de los bienes decomisados por este delito para la reparación económica de las víctimas. En este sentido, bueno, la idea es consultarte cuál es el estado actual de este fondo, si está funcionando todavía y fundamentalmente si cumple con los requerimientos por los cuales se creó, ¿no? Bueno, qué buena pregunta. En el día de ayer, una de las acciones que hice, yo durante 4 años previo a este rol fui directora de políticas de género del Ministerio de Seguridad de la Nación e integré el Comité de Trata de la Argentina y fui secretaria técnica del Consejo Federal de Trata de la Nación, que era la instancia donde todas las provincias, las fuerzas federales, el Poder Judicial, todos los poderes del Estado nos juntamos en forma periódica para poder impulsar las políticas a nivel nacional de trata de personas. Ese Consejo Federal tiene una facultad que es indelegable y que está escrita por ley. Decide los fondos de todos los bienes. Cuando uno va a un allanamiento de trata de personas, se va a encontrar con dinero en diferentes monedas, camionetas, locaciones, todos esos bienes muebles e inmuebles decomisados por el producto de trata de personas, que dice esta ley, tienen que ir para el 100% para las víctimas. Nosotros en el año 2009 se aprobó esta ley, impulsada por el Consejo Federal, y quedó reglamentada el 9 de diciembre. ¿Qué pasó? Desde ese momento hasta hoy no sabemos, porque el Consejo solo se reunió una vez en forma virtual y se dejaron de publicar los montos de los bienes decomisados. Y acá hay una falta también, que todavía después de 2 años no se creó la unidad ejecutora del fondo. Sabemos, por información que tenemos de diferentes colegas, que hay más de $2 millones que están esperando un destino para las víctimas, 149 propiedades y más de 150 vehículos en todo el país en estos 2 años, que están esperando saber a dónde van a ir, porque las víctimas realmente necesitan de este recurso. Ahora bien, es el Consejo Federal no constituido en todo este tiempo el que tiene que decir el destino de esos fondos. Por eso en el día de ayer, en mi calidad de representante titular por la Ciudad de Buenos Aires, acompañada también por la presidenta del Comité de Trata de la Ciudad de Buenos Aires y de diferentes organismos, la Legislatura Porteña, el Consejo de Niños de la Ciudad, la Defensoría del Poder de la Ciudad, firmamos una carta dirigida al Ministerio de Justicia de la Nación, quien hoy tiene la responsabilidad de la coordinación de este Consejo Federal, solicitando la inmediata convocatoria para poder, hacer de esto que le estoy diciendo hechos reales, para que realmente puedan cambiar la vida de las víctimas, porque cada víctima es un mundo de historias, es un mundo que hay que reparar, atravesada por todas las violencias. Imagínense que una víctima de trata atravesó por todas las violencias. Sí. Y es urgente. Elena. Sí, le quería preguntar a Carolina, en el marco de las actividades que habían hecho ayer, el 23 de septiembre, preguntarle en este conversatorio quiénes participaban y cuáles fueron las conclusiones que pudieron sacar con respecto, bueno, a esta temática que sabemos que es terrible. También sabemos que hay algunas personas o algunos actores de la sociedad civil que también van por la idea de la reglamentación, como conocemos que sucede en algunos otros países del mundo. Entonces, entender un poco esta cuestión de reglamentar o no, cómo, a ver si ella que sabe nos puede contar un poco mejor. Bueno, respondo a la primera parte. Participó la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, recientemente creada. Más allá que es un delito federal, las diferentes policías provinciales fueron creando sus áreas especializadas de trata de personas, así contamos con la presencia de la comisaria en el encuentro, la directora también del Consejo de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un área específicamente contra explotación sexual, que fue muy importante, el presidente de la Comisión de Trata de Personas de la Legislatura Porteña,
una defensora adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones de la sociedad civil que están todo el día en territorio, sobre todo en los barrios populares de la ciudad, donde este delito tiene mayor permeabilidad, aunque no es una cuestión exclusivamente de los barrios más populares. La trata de personas no distingue ni clases sociales ni edad, pero sí es cierto que los contextos socioeconómicos vulnerables y afectan directamente contra la posibilidad de ser captados por este delito. Y por un lado de eso éramos varios organismos que somos aquellos que formamos parte del entramado institucional, que estamos todos los días conectados para poder tanto a la persecución, la prevención como la asistencia a las víctimas. Y por otro lado me preguntabas recién sobre las diferentes paradigmas, ¿no?, que hay frente a la prostitución, no la trata. La trata de personas es un delito federal, que es un delito de etapas, que tiene que ver con la captación. Todavía estamos esperando a ver qué información hay en San Luis de Guadalupe, que desapareció, y esta chica, esta niña pobrecita, nunca más se supo de ella. Todavía estamos esperando de hace 15 años o más saber cuál es el paradero de María Fernanda Aguirre, en la provincia de Entre Ríos, por mencionar alguna Sofía de las Herrera, desaparecidas. en Tierra del Fuego, por ejemplo. María Cash. Bueno. Cada una de ellas todavía el Estado las está buscando. No pareciera. Por otro lado me decías, ese es el universo de trata personal. La prostitución, que no es un delito, precisamente esta ley, la de 1913, ya hablaba de que no se prohíbe la prostitución individual, el ejercicio de la prostitución en forma individual. Lo que no hace el Estado es legitimar eso como un trabajo. Una cosa es que no lo prohíba, sino una postura prohibicionista, es decir, que va a perseguir o a penar o a criminalizar la persona que en forma individual esté en situación de prostitución, sino que hace el Estado es decir, no, lo que hace el Estado es una postura abolicionista, es decir, no la prohíbe, la permite, pero no la legitima como un trabajo, entendiendo que esa es la postura del reglamentarismo, entender que la prostitución es trabajo sexual y por lo tanto tendría que ser registrado como cualquier otro trabajo. Desde el punto de vista hoy del Estado argentino y también en lo personal como abolicionista, entendemos que es una cuestión que atenta contra la dignidad y la libertad de las personas. La situación de prostitución, y lejos de ser un trabajo, es violencia, porque está atravesada por cuestiones económicas, por cuestiones culturales, por cuestiones históricas. Imagínense que el 98% de las personas en situación de prostitución son mujeres cis, trans, niñas, niños y travestis. O sea, son situaciones de absoluta vulnerabilidad, donde hay un componente clarísimo de género. Lo mismo que las víctimas de trata de personas con finalidad de explotación sexual. El 98% de las condenas en Argentina son mujeres, niñas y niños. Entonces ahí está realmente el verdadero componente de género con el que uno puede decir claramente hubo a lo largo de la historia los varones por sobre las mujeres, y eso se ve claramente en este tipo de situaciones. Por eso el reglamentarismo es una ideología que se quiere imponer, a pesar de que desde mi punto de vista es profundamente violatorio de derechos humanos. Carolina, muchísimas gracias por este contacto. Elena, lo mismo. Ha sido un placer contactarnos con ustedes. Bueno, a seguir trabajando en este largo camino que lamentablemente siempre deja enormes sinsabores, nos da los resultados y enormes angustias por saber el paradero de las chicas. Horacio. Sí, querida. Vale recordar que hay una línea federal que es la 145, donde cualquier persona en forma anónima puede llamar y denunciar, ¿no?, alguna situación de posibilidad de trata. Bienvenido sea. Un beso grande a ambas. Muchas gracias. Carolina Barone, entrevistada por Elena Carmelich, directamente desde la ciudad de Buenos Aires, haciendo referencia al día jueves pasado, en donde se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas y Explotación Sexual, y la fanda de fondos, ¿no?, que paradójicamente desaparecieron. Sí, también podemos agregar a esto que el ministro Martín Soria encabezó una jornada de sensibilización por el Día Internacional contra la Explotación Sexual. Ajá. Y sin embargo, bueno, su cartera, es la que así comanda como el esto. Gobierno, dejan mucho que desear al respecto en los resultados para la erradicación de esto, que, bueno, somete a muchas mujeres y niñas, y niñas de la República Argentina, ¿no? Seguimos con más.